Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si te gusta adentrarte en la teología, la filosofía y los estudios bíblicos, estás en el lugar correcto. Hoy abordaremos lo que podría ser el mayor misterio de la humanidad, un tema que ha desconcertado a teólogos, eruditos y creyentes durante siglos. Pero antes de comenzar, no olvides darle like a este vídeo, realmente ayuda a que el canal crezca. Compartirlo con tus amigos y familiares, porque esta discusión es demasiado importante para guardarla solo para ti. Comentar abajo con tus pensamientos, ¿qué piensas sobre este misterio? ¿Tenemos realmente libre albedrío, o todo está predestinado? Hablemos de ello. Hoy exploraremos algunas preguntas profundas. ¿Por qué las personas toman las decisiones que toman? ¿Qué lleva a una persona a la fe y a otra al rechazo? ¿Nuestros destinos están predeterminados por Dios, o tenemos verdadera libertad en nuestras decisiones? Esta discusión no busca atacar creencias, sino explorar honestamente uno de los dilemas más desconcertantes de la teología. Tengo mi propia perspectiva, pero aún lucho con estas preguntas, al igual que muchos de ustedes. Así que comencemos. Predestinación vs libre albedrío, un debate teológico. Uno de los temas más debatidos en teología es la cuestión de la predestinación versus el libre albedrío, una discusión que se remonta a siglos y que ha moldeado diferentes doctrinas cristianas. Por un lado, Juan Calvino y sus seguidores enfatizan la predestinación, argumentando que la soberanía de Dios significa que todo, incluida la salvación, está predeterminado. Según el calvinismo, Dios tiene control absoluto, y nada ocurre fuera de su voluntad divina. Aquellos que son salvos fueron elegidos por Dios antes de la fundación del mundo. Aquellos que no son salvos no fueron elegidos, y su destino ya estaba decretado. Esta perspectiva puede ser inquietante porque sugiere que algunos están destinados a la salvación mientras que otros están destinados a la condenación, sin elección personal. Calvino incluso reconoció que esta doctrina es difícil de aceptar, llamándola un decreto horrible, decretum horrible. Por otro lado, Jacobo Arminio y sus seguidores defienden el libre albedrío, creyendo que los humanos tienen la capacidad de elegir entre el bien y el mal. La gracia de Dios permite a las personas responder a él, pero no les es impuesta. La salvación está disponible para todos, pero cada individuo debe aceptarla o rechazarla. Este debate tiene profundas implicaciones emocionales y espirituales. Si el calvinismo es correcto, ¿por qué algunos nacidos en la fe la abandonan, mientras que otros descubren la fe a pesar de no tener una educación religiosa? Si el arminianismo es correcto, ¿cómo reconciliamos la presciencia de Dios con la responsabilidad humana? Ambas perspectivas se basan en pasajes bíblicos para respaldar sus afirmaciones, y ninguna ofrece una respuesta completamente simple. Hoy, los creyentes continúan luchando con estas preguntas, tratando de entender el misterio de la elección humana y la soberanía divina. Reflexiones personales y emocionales. Más allá de la teología y la doctrina, la pregunta de por qué las personas eligen la fe o se alejan de ella es profundamente emocional. Muchos padres, pastores y creyentes luchan con el dolor de ver a seres queridos abandonar su fe, lo que lleva a sentimientos de confusión, culpa y tristeza. El orador comparte su experiencia personal con antiguos estudiantes de teología. Algunos de sus estudiantes más brillantes, a quienes recomendó para estudios superiores, ahora son ateos o agnósticos. Esto plantea preguntas dolorosas: ¿fallé como maestro? ¿Había algo más que podría haber hecho? De manera similar, muchos padres experimentan angustia cuando sus hijos dejan la iglesia, a pesar de haber sido criados en un ambiente cristiano. A menudo se preguntan, ¿en qué me equivoqué? ¿Por qué mi hijo rechaza lo que le enseñé con amor? Algunas familias ni siquiera pueden mencionar a Dios en casa sin causar tensión. Incluso entre los creyentes calvinistas, que aceptan que todo ocurre según la voluntad soberana de Dios, la lucha emocional persiste. Cuando un ser querido se aleja de la fe, incluso aquellos que creen en la predestinación sienten el dolor y el deseo de traerlos de vuelta. En el fondo, esto no es solo un debate teológico, es un problema que afecta vidas reales, causando angustia, duda y anhelo por aquellos que se han alejado. El misterio se profundiza, ¿por qué algunos permanecen en la fe mientras que otros se van, incluso cuando fueron criados en las mismas circunstancias? Ejemplos de conversión y deconversión. Para ilustrar el misterio de la fe y la elección, el orador presenta dos historias reales contrastantes, una de conversión y otra de deconversión. La conversión de la periodista.
una periodista fue invitada a una iglesia bautista de niña, a pesar de venir de una familia católica no practicante. Desde el momento en que entró a la iglesia, se sintió como en casa, atraída por la música, las personas y el ambiente. 30 años después, sigue profundamente comprometida con su fe, llena de entusiasmo por su viaje espiritual. Su familia no la siguió inicialmente, pero con el tiempo, su madre también se convirtió al bautismo. La deconversión de la hija de la cantante. En contraste, la hija de una cantante cristiana conocida compartió su historia de abandonar la iglesia. Creció completamente inmersa en la cultura cristiana, con una madre dedicada al ministerio. Sin embargo, nunca sintió que el cristianismo fuera realmente su lugar y gradualmente se distanció. En una entrevista pública, describió su partida de la fe no con enojo o resentimiento, sino como una decisión natural. Admitió haber escuchado música secular en secreto de niña y finalmente adoptar un estilo de vida completamente diferente, celebrando su elección. Estas experiencias paralelas pero opuestas plantean preguntas profundas. ¿Por qué alguien criado fuera de la iglesia encuentra la fe tan naturalmente, mientras que alguien criado en ella se aleja? ¿Es la fe una cuestión de elección personal, llamado divino o influencias externas? Este contraste enfatiza la complejidad de las decisiones humanas respecto a la fe y prepara el escenario para una reflexión teológica más profunda sobre la predestinación, el libre albedrío y el papel de Dios en nuestras elecciones. Implicaciones filosóficas y lógicas de la predestinación. El contraste entre conversión y deconversión lleva a un dilema filosófico y teológico más profundo. ¿Por qué las personas toman decisiones diferentes? Si Dios predetermina todo, ¿pueden los humanos ser verdaderamente responsables de sus acciones? ¿La predestinación contradice el concepto de justicia y amor divino? La perspectiva calvinista sostiene que todo, incluso la salvación o condenación de una persona, es parte del decreto soberano de Dios. Esto implica que, si alguien es salvo, es porque Dios lo quiso. Si alguien está perdido, también es por la voluntad de Dios. Esta idea es inquietante para muchos porque sugiere que algunas personas son creadas sin ninguna posibilidad de salvación, contradiciendo pasajes donde Dios expresa su deseo de que todos sean salvos, 1 Timoteo 2, 4, 2 Pedro 3, 9. Incluso Juan Calvino admitió que la doctrina de la predestinación es un decreto horrible, decretum horrible, reconociendo la dificultad moral de esta creencia. En contraste, la teología arminiana sostiene que la presciencia de Dios no significa predestinación, solo porque Él conoce el futuro no significa que lo obligue a suceder. Los humanos tienen un verdadero libre albedrío, y sus elecciones determinan su destino. Esto plantea contradicciones lógicas dentro del marco calvinista. Si los humanos son totalmente depravados e incapaces de elegir el bien, como Adán, que fue creado bueno, eligió el mal? Si Dios determinó la caída de Adán, ¿eso hace a Dios el autor del pecado? La discusión se vuelve aún más compleja al comparar las acciones de Dios con el bien y el mal. Dios no puede elegir el mal porque su naturaleza es la bondad absoluta. Satanás no puede elegir el bien porque su naturaleza es completamente malvada. Si los humanos heredan una naturaleza pecaminosa, ¿pueden realmente elegir la salvación sin intervención divina? Estos dilemas revelan que el debate entre predestinación y libre albedrío no es solo teológico, sino también profundamente filosófico, planteando preguntas sobre justicia, moralidad y responsabilidad humana. Análisis de pasajes bíblicos clave. Para comprender mejor el debate teológico sobre la predestinación versus el libre albedrío, el orador examina varios pasajes bíblicos clave que a menudo se citan para respaldar cada lado del argumento. Proverbios 16, 4. El Señor ha hecho todo para un propósito, incluso al malvado para el día de la desgracia. Este versículo se usa frecuentemente para sugerir que Dios ha determinado todo, incluyendo las acciones de los malvados. Según los calvinistas, este pasaje respalda la idea de que incluso los actos malvados sirven al plan mayor de Dios y son parte de su voluntad predestinada. Eclesiastés 7 y 29. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Este versículo parece indicar que los seres humanos fueron creados buenos, pero eligieron desviarse. Esto se alinea con la teología arminiana, sugiriendo que los humanos fueron hechos rectos inicialmente pero se les dio la libertad de elegir pecar. Romanos 9 y 18. Así que tiene misericordia de quien quiere, y endurece a quien quiere.
Este pasaje, citado a menudo por los calvinistas, parece sugerir que Dios ejerce soberanía absoluta, decidiendo quién recibirá su misericordia y quién será endurecido, por ejemplo, el corazón de Faraón. Resalta la creencia calvinista en la predestinación, donde Dios determina los destinos individuales. Éxodo 7, 3 y versículos paralelos. La Biblia relata que Dios endureció el corazón de Faraón, pero también menciona que Faraón endureció su propio corazón. Esta aparente contradicción se usa para resaltar un punto clave del calvinismo: la voluntad soberana de Dios no contradice la responsabilidad humana. El orador explica que en hebreo, el verbo para endurecer puede implicar permitir o autorizar, sugiriendo que la participación de Dios podría ser permisiva en lugar de causal. 1 Timoteo 2, 4. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Este versículo contrasta con la visión calvinista de la predestinación porque sugiere que Dios desea la salvación de todos. Si la salvación está predeterminada, ¿por qué Dios expresaría tal deseo por todos? Juan 3 y 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este pasaje bien conocido es usado a menudo por los arminianos para argumentar que la salvación está disponible para todos, y que los individuos deben elegir creer en Cristo para ser salvos. Desafía la idea calvinista de que solo un grupo específico de personas está predestinado a la salvación. Estos pasajes ilustran la complejidad del debate teológico y revelan que, aunque algunos versículos parecen respaldar la idea de la soberanía y predestinación de Dios, otros parecen sugerir que los humanos tienen la libertad de elegir su camino, creando tensión entre las dos doctrinas. Interpretaciones lingüísticas y culturales. Un aspecto crucial del debate sobre la predestinación versus el libre albedrío es el papel del lenguaje y el contexto cultural en la interpretación bíblica. Muchos desacuerdos teológicos surgen de cómo ciertas palabras y frases fueron escritas originalmente en hebreo y griego, y cómo han sido traducidas a lo largo del tiempo. La perspectiva hebrea sobre la acción y la permisión. En hebreo, los verbos a menudo se usan en forma activa incluso cuando se refieren a acciones permisivas. Ejemplo, el endurecimiento del corazón de Faraón, Éxodo 7, 3, a veces se expresa como Dios endureció su corazón, mientras que otros versículos dicen Faraón endureció su propio corazón. El orador explica que en hebreo, Dios a menudo es el sujeto de acciones que él permite en lugar de causar directamente. Esto significa que Dios permitir algo no necesariamente implica que él lo causó activamente. La expresión hacer vivir. Otro ejemplo proviene de Éxodo 1 y 18, donde Faraón cuestiona a las parteras hebreas por dejar vivir a los niños israelitas. En hebreo, la frase no es dejaron vivos a los niños, sino más bien los hicieron vivir. Este matiz lingüístico muestra cómo el hebreo a menudo expresa la permisión de manera activa, influyendo en nuestra interpretación de los versículos sobre las acciones de Dios y las elecciones humanas. Declaraciones bíblicas de la voluntad de Dios. Algunos pasajes indican que Dios desea que todos los hombres sean salvos, 1 Timoteo 2, 4, 2 Pedro 3, 9, lo que parece contradecir la idea de que él predestinaría a algunos a la condenación. Si la voluntad de Dios siempre se cumple, entonces todos deberían ser salvos. Pero como ese no es el caso, su voluntad debe incluir la elección humana. Reconciliar contradicciones aparentes. Los textos bíblicos a veces presentan perspectivas diferentes sobre el mismo evento. Ejemplo, Proverbios 16, 4 declara que Dios hizo a los malvados para la destrucción, mientras que Eclesiastés 7 y 29 dice que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron el mal. Esto sugiere que los seres humanos tienen un papel en sus propias elecciones, en lugar de estar simplemente predestinados a la destrucción. Al comprender los matices lingüísticos y culturales, obtenemos una perspectiva más equilibrada sobre los textos bíblicos. El debate sobre la predestinación y el libre albedrío no es solo una cuestión de doctrina, sino también de lenguaje e interpretación. Conclusión y llamado a la acción. Hemos explorado uno de los mayores misterios de la teología: ¿por qué algunos eligen la fe mientras que otros se alejan? ¿Está todo predestinado por Dios, o tenemos verdadero libre albedrío? Mientras el debate continúa, una cosa es clara: esta pregunta nos afecta a todos, moldeando nuestra comprensión de la fe, la salvación e incluso nuestros caminos personales. Pero esto es solo el comienzo. Hay muchas capas en esta discusión, y en futuros vídeos profundizaremos aún más en más perspectivas bíblicas sobre la predestinación y el libre albedrío.
El papel de la responsabilidad humana en la salvación. Lo que los padres de la Iglesia creían sobre este tema. El impacto práctico de estas doctrinas en nuestra vida diaria. Si encontraste esta discusión estimulante, no olvides darle like a este vídeo, ayuda a difundir este contenido a más personas. Compartirlo con tus amigos y familiares, estas son conversaciones que vale la pena tener. Comentar abajo, ¿qué piensas? ¿Elegimos nuestro camino, o ya está escrito? Tu participación alimenta este canal, permitiéndonos crear más contenido profundo sobre temas que realmente importan. Así que, si tienes curiosidad sobre la fe, la teología y los misterios de la elección humana, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo. Mantente curioso, mantente fiel y sigue buscando la verdad.